Genética es la ciencia que estudia los fenómenos de la herencia y los genes. Los genes son la unidad física y funcional básica de la herencia. Almacenan la información genética de todo ser vivo. Están formados por ácido desoxirribonucleico, ADN, o ácido ribonucleico, ARN, y contienen el código para la síntesis de una proteína específica cuya función se realiza en uno o más tipos de células del cuerpo. Los monómeros del ADN y el ARN son los nucleótidos. Están formados por una molécula de azúcar ribosa en el ARN o desoxirribosa en el ADN, unido a un grupo fosfato y una base nitrogenada. Las bases utilizadas en el ADN son adenina, citosina, guanina y timina, y en el ARN, en lugar de timina, encontramos uracilo. Cada segmento de tres bases se denomina codón. Podemos decir entonces que el código genético es el conjunto de codones que define cómo se traduce una secuencia de nucleótidos en el ARN a una secuencia de aminoácidos en una proteína. El código define la relación entre cada codón y cada aminoácido. El número de codones posibles es de 64, de los cuales 61 codifican aminoácidos, uno de ellos siendo un codón de inicio y los tres restantes de terminación. La secuencia de codones determina la secuencia de aminoácidos en una proteína en concreto, que tendrá una estructura y función específicas. Las características del código genético son universalidad. El código genético es compartido por todos los organismos conocidos, incluyendo virus, células y organelas. La mayor diversidad se presenta en las mitocondrias, organelas de una célula eucariota, que poseen su propio ADN separado del núcleo. Especificidad. Ningún codón codifica más de un aminoácido. Continuidad. Tampoco presenta solapamiento. Los tripletes se hallan dispuestos de manera lineal y continua. Su lectura se hace en un solo sentido, 5', 3', desde el codón de iniciación hasta el codón de terminación. Y degeneración. El código genético tiene redundancia pero no ambigüedad. La síntesis de proteína involucra dos procesos, transcripción y traducción. Ambos se dividen en tres etapas, iniciación, elongación y terminación, aunque ocurren en lugares diferentes de la célula, la transcripción en el núcleo y la traducción en el citoplasma. Y de cada uno se obtienen cosas diferentes. De la transcripción se obtiene la síntesis de ARN y de la traducción la síntesis de proteínas. La etapa de iniciación durante el proceso de transcripción es el reconocimiento de la zona promotora y el ensamblaje del complejo que va a sintetizar el ARN. Elongación es la etapa en la que se agregan los nucleótidos de manera complementaria a la hebra molde. Durante la elongación, la ARN polimerasa camina sobre una hebra molde en dirección 3' a 5'. Por cada nucleótido en el molde, la ARN polimerasa agrega un nucleótido de ARN correspondiente. Terminación. Es el reconocimiento por el complejo de síntesis que debe terminar de transcribir. La ARN polimerasa seguirá transcribiendo hasta que reciba la señal de parar. La transcripción y la traducción son pasos esenciales en el uso de la información de los genes en nuestro ADN para fabricar proteínas. Las proteínas son moléculas claves que le dan estructura a las células y las mantienen activas. En este proceso intervienen varios tipos de ARN. El ARN mensajero trae la información del ADN que se encuentra en el núcleo y lo lleva a los ribosomas que están en el citoplasma. Una vez que llega al ribosoma se modifica a ARN ribosomal. A partir de ahí, el ARN de transferencia se encarga de decodificar la secuencia. Es el momento en el que se lee la información codificada en el ARN y transfiere el aminoácido adecuado a la cadena en crecimiento durante la síntesis de proteína. La replicación del ADN es probablemente uno de los trucos más impresionantes que hace el ADN. Si lo pensamos bien, cada célula contiene todo el ADN que necesita para fabricar las demás células. De hecho, empezamos siendo una sola célula y terminamos con billones de células. Y durante ese proceso de división celular, toda la información de una célula tiene que ser copiada. Y tiene que ser copiado a la perfección. Por lo tanto, el ADN es una molécula que puede ser replicada para hacer copias casi perfectas de sí misma. Y eso es sorprendente, teniendo en cuenta que hay casi 3.000 millones de pares de bases de ADN para ser copiados. La replicación del ADN utiliza polimerasas, que son moléculas dedicadas específicamente solo a copiar ADN. Replicar todo el ADN de una sola célula humana lleva varias horas. Y al final de este proceso, una vez que el ADN se ha replicado, en realidad la célula tiene el doble de la cantidad de ADN que necesita. Entonces, la célula se puede dividir y depositar mediante este ADN en la célula hija, de manera que la célula hija y la original sean en muchos casos absolutamente idénticas genéticamente. No podía terminar sin antes destacar
el icono que se ha convertido para muchos y rodea muchas discusiones acerca del pasado y el futuro de la ciencia. Y es la doble hélice. Es realmente una estructura impresionante. No se puede mirar a la doble hélice por mucho tiempo sin tener una especie de respeto hacia su elegancia que esta molécula de ADN tiene, y es que guardan información genética. La forma de doble hélice es básicamente la manera en que todas las formas de vida están conectadas entre sí, porque todos utilizan esta misma estructura para la transmisión de información. Todos los seres vivos. Por supuesto, se trata del increíble descubrimiento de Watson y Crick en 1953. Y se mantendrá probablemente en la historia como uno de los momentos científicos más importantes de todos los tiempos. Los virus son agentes infecciosos y microscópicos acelulares, que solo pueden replicarse dentro de las células de otros organismos. Los virus están constituidos por genes que contienen ácidos nucleicos formados por moléculas largas de ADN o ARN, rodeados por proteínas. Los virus presentan diferentes tipos de genes, diferentes tamaños y formas, e infectan diversos hospedadores. Por ejemplo, el virus del COVID-19 tiene una estructura conformada por 4 proteínas y una cinta de ARN. La proteína más prominente, la que le da su aspecto de mina, sale de la membrana y se llama aguja. 2 proteínas más se integran a la membrana entre la aguja para mantener la forma, y dentro de la membrana hay una cuarta proteína nucleocápside, que es un armazón en el cual el virus enrolla el ARN. Las proteínas del virión están rodeadas por una membrana de lípidos. Para que el virus exista tiene que sí o sí infectar una célula y generar réplicas, ya que por sí solo este no puede. Pero para lograr replicarse él tiene que pasar por cierta fase. Primero sus agujas son captadas por el AC2, que están ubicados en el exterior de la célula. Después manipula otra proteína de la membrana que corta la proteína aguja y genera un péptido de fusión, un canal para que el virión entre a la célula y libere su ARN. Después una parte de ese ARN es traducido en algunas proteínas y otros ingresan a la maquinaria de síntesis de proteínas. En la célula el único lugar donde puede ocurrir la replicación es en el núcleo, pero este solo puede replicar ADN y no ARN. Entonces el COVID-19 trae su gen de replicasa, que genera 2 grandes poliproteínas que se cortan 15 de 16 proteínas cortas no estructurales, que son capaces de hacer réplicas de ARN. Cuando la célula infectada comienza a hacer proteínas estructurales y copias de ARN viral, el virus fabrica nuevos viriones. Una parte del ARN se enrolla en las proteínas del núcleo cápside y va en el aparato de Golgi de una célula, donde se recubre de las membranas ricas en otras 3 proteínas virales externas. Y por finalizar, los nuevos viriones se dirigen a infectar otras células. Ahora, en el caso del VIH, consta de una bicapa lipídica externa, como envoltura, donde se han encontrado diferentes proteínas membranales del huésped, además de glicoproteínas virales asociadas en trímeros o tetrámeros. La glicoproteína de superficie está unida de una forma no covalente a la también glicoproteína transmembranal. Estos oligómeros son fundamentales para la actividad biológica del virión, ya que aportan un sitio de interacción y fusión con las células blancas que van a atacar. En particular atacarán a las células CD4. Estos virus implantan sus genes en el ADN de la célula, de manera que la célula huésped reproduce las células que también contienen el virus. El revestimiento que envuelve la partícula de VIH está compuesto del mismo material que algunas células humanas, lo que dificulta que el sistema inmunológico pueda distinguir entre las partículas virales o las células saludables.